conmigo en mi corazón. Siempre yo encuentro oportunidad para hablar de Cristo a mi alrededor, porque no le llevo la felicidad que me hace cantar, porque Cristo es mi Señor y vive conmigo en mi corazón, porque Cristo es mi Señor y vive conmigo en mi corazón. Muy bien. Creo en Cristo, Él es mi Señor. Creo en Cristo, Él es mi Salvador. Jesús anduvo en la tierra dándonos de su amor. Aquellos que a Él vinieron sintieron su calor. Hizo milagros demostrando su divino poder. En la Biblia dice que Él vive hoy y que puede cambiar tu ser. Creo en Cristo, Él es mi Señor. Creo en Cristo, Él es mi Salvador. El tiempo pasa, la moda cambia, pero Él quedará. Y si tú regresas a Cristo, el sentido a tu vida dará. Abre tu corazón por fe y Él entrará. Adoraré a ti por siempre y la vida eterna tendrás. Creo en Cristo, Él es, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Tengo en mi corazón para traer en esta mañana. Yo lo voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. Y hace un rato en la Escuela Dominical de Adultos escuchábamos un poco algunas reflexiones, ¿verdad?, sobre lo que en cierta manera se ha conmemorado, ¿verdad?, siempre en este domingo, la semana anterior, ¿verdad?, al domingo de Resurrección, lo que se llama, ¿verdad?, el Domingo de Ramos. Pero ¿cuál es la referencia y a qué aludimos con el Domingo de Ramos? Bueno, un poco tiene que ver con lo que está en este pasaje, Mateo capítulo 21, y habla de la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús en aquel momento. Y vamos a leer rápidamente porque muchos ya estaban, algunos no habían estado, y si alguno escucha esto puede leer todo el pasaje, y después vamos a reflexionar más concentradamente en otro pasaje. Pero vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 21 hasta el versículo 11, del versículo 1 al 11, y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Verdad que si pensamos al leer este pasaje, que lo primero que llama la atención es cómo esta multitud que se acerca y que ve que Jesús va entrando, dice en el versículo 8, ¿no?, que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante lo aclamaba, ¿verdad? Y le decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero qué curioso que una multitud, que no solo se nos dice que es una multitud, no se nos dice qué personas específicamente estaban allí, pero siempre se ha entendido, y también hablábamos de eso hace un rato, que probablemente, ¿verdad?, dentro de toda esta multitud que lo aclamó en ese momento, unos días después, también quizás estaban dentro de los que decían: crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Y eso nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Hoy escuchamos cuál es nuestra motivación también como cristianos para buscar a Dios, cuál es nuestra motivación para seguir a Jesús. Y tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿nuestra búsqueda de Dios es aclamarlo para conseguir otra cosa, o aclamarlo, honrarlo, glorificarlo y adorarlo porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador? ¿Qué intereses tienen las multitudes cuando siguen algo, cuando siguen a alguien? Y estas razones o estos intereses pueden ser variados, ¿verdad? Uno puede estar buscando a alguien por dinero, por sanidad, por comida, por ropa, por cumplir con determinadas satisfacciones para la vida, ¿no? A veces buscamos a Dios solamente desde la óptica de tomarlo como si fuera solamente un médico, ¿no? Y eso está bien, pensar que Dios es nuestro médico, pero cuando uno va al médico, ¿verdad?, y consulta a los médicos, uno va, escucha y se supone que debe también obedecer, ¿no?, lo que el médico le recomienda y lo que el médico le dice. Pero a veces solamente vamos, como cuando uno va al médico: decime ya lo que quiero y después me voy y ya no me interesa más nada, ¿no? O voy buscando algún tipo de alimento, que puede ser espiritual o puede ser material también, y después ya no me interesó y me fui. O voy buscando paz interior, nada más, y recibo esa paz y después me olvidé y ya voy tras otra cosa, cuando vuelve a haber algún problema o siento que tengo alguna dificultad. Pero Dios quiere de nosotros otra cosa, ¿verdad? Dios quiere que no seamos como esas multitudes que estaban alrededor de Jesús en aquel momento y le gritaban, que lo glorificaban y todo lo demás, pero después estaban también acompañando, o por lo menos no diciendo nada frente al hecho de que él estaba siendo crucificado, ¿no? Pero yo quería concentrarme más bien en otro pasaje, que esto era como una introducción para que pensemos en este contexto en el que estamos, ¿no? Pero si vamos más adelante, pero leyendo en otro evangelio que lo detalla más, con más detalle y con más profundidad, vamos a leer en el evangelio de Juan el capítulo 18-28. Y aquí tiene que ver cuando justamente unos días después llevan a Jesús ante Pilato. Recuerden que los fariseos y otros religiosos judíos de la época estaban llevando a Jesús, ¿verdad?, ante Pilato para que fuera juzgado. Y acá vamos a leer el pasaje y reflexionar sobre alguna parte específica que me interesa tratar, porque tiene que ver con muchas cuestiones que nos hacemos en el día a día, hoy en día, en pleno siglo XXI, y que vemos que también es parte del cuestionamiento del mundo de hoy, ¿no? Capítulo 18 de Juan, versículo 28, dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío?
tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bien, hasta acá vamos a leer, y me interesaba centrarnos en un punto de esta situación, que es cuando Jesús está allí y Pilato le dice: ¿cómo que sos rey? ¿No? Y ahí Jesús le dice en el versículo 37: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y cuando dice esto, Pilato le contesta en el versículo 38: ¿qué es la verdad? Y si llevamos eso al mundo de hoy, nos damos cuenta de que esta misma actitud que Pilato tuvo es la misma que predomina hoy en día, ¿verdad? A la gente no le interesa hoy en día, en general estamos hablando, ¿verdad? A la mayoría de la gente hoy en día, en nuestras sociedades, no le interesa buscar la verdad como tal. En general, en una época posmoderna como la que estamos viviendo, hay un cuestionamiento absoluto, valga la redundancia, porque, no es que valga la redundancia, pero en realidad lo que se cuestiona son los absolutos de una manera absoluta, ¿no? Es decir, se dice que no hay ninguna forma de encontrar la verdad, se dice que no hay ningún tipo de camino que pueda ser más valedero que otros, y que entonces cada uno que haga su propio camino como se le ocurra y que trate de encontrar la verdad dentro de sí mismo, su verdad, aunque sea contradictoria con la de todo el resto, ¿verdad? Y por tanto hay como un descrédito y una fe en poder lograr algo entre todos, ¿verdad? Algo colectivo, algo que vaya hacia un proyecto o hacia una finalidad con alguna meta que pueda ser válida para todos, ¿no? En otras épocas no fue así. En otras épocas había grandes proyectos que se trataban de lograr grandes cosas. Por ejemplo, en el siglo XIX esto fue muy fuerte. Había diferentes proyectos que se iban desarrollando, pero después en el siglo XX hubo como una decepción bastante grande por las guerras mundiales, por un lado, por la situación del mundo también durante la Guerra Fría, el descrédito a la razón humana, ¿verdad? Cuando en realidad lo único que terminaron de darse cuenta fue
que en realidad lo que la Biblia decía era verdad, ¿verdad? O sea, que la razón humana nunca va a alcanzar para encontrar una verdad más allá de uno mismo, que nuestros propios caminos nunca van a poder llegar a algo trascendente, y si buscamos en el lugar equivocado cuál es el sentido de nuestra vida, nunca lo vamos a encontrar. Pero cuando buscamos en la palabra de Dios y buscamos y leemos la Biblia desde una óptica diferente a la que mucha gente puede leerla, sino que decimos, bueno, voy a ir dándole el beneficio de la duda, ¿verdad? Es decir, voy a tratar de dirigirme a la Biblia leyéndola de punta a punta, de principio a fin, y tratando de ver si lo que allí aparece coincide o no con el mundo que conozco, coincide o no con el mundo que existe, coincide o no con lo que veo a mi alrededor, no solo en la naturaleza, sino en mi vida propia y en la de los demás. Y muchísima gente ha hecho este proceso a lo largo de la historia y buscó con humildad tratar de explorar si era verdad esto que estas personas decían, ¿no? Que habían visto a ese Jesús resucitado luego de que fue crucificado, ¿verdad? Estos testigos dijeron que había sido que había sido resucitado luego de su muerte, dijeron haberlo visto con sus ojos vivo y compartieron ese testimonio y lo condujeron a otros. Y muchos hasta hoy siguen creyendo que eso fue un cuento, que fue un mito, que fue una historia, un relato más, ¿verdad? Como tantos otros. Y en realidad, si nos ponemos a tratar de explicar eso desde términos meramente humanos, obviamente que no vamos a poder llegar a ninguna conclusión de verificabilidad o de comprobar científicamente eso. Y justamente, como tampoco, al igual que tantas otras cosas que tienen que ver justamente con lo que el ser humano estudia, no hay forma de comprobar científicamente, porque al hablar desde un presente hacia un pasado, lo que estamos haciendo es repensar el pasado, pero no estamos en ese pasado, por lo tanto no podemos trasladarnos a ese momento y vivenciar y ver lo que ocurrió, pero sí podemos confiar en el testimonio de estas personas que escribieron esto, lo condujeron de generación en generación y pagaron con sus vidas ese testimonio. Porque hay mucha gente que dice sostener determinadas ideas, pero en realidad ni siquiera tiene la capacidad de llevarlo a la vida práctica. Esas ideas que dice sostener no logra llevarlas a la vida práctica. Yo no les digo totalmente coherente, porque nadie es totalmente coherente en su vida, pero con por lo menos algún grado de confianza en lo que dice pensar, ¿no? Y mucha gente muere por algo que después hay gente que dice murió por una tontería. Pero en el caso de los apóstoles y de los primeros cristianos, su fe los va a hacer morir, ¿verdad?, por algo que era muy extraño, ¿no? Es decir, estos hombres dijeron que Jesús resucitó, ¿no? Y cuando se les presionó social, cultural y políticamente para que ellos renegaran de esa fe, no tuvieron ningún problema ni hasta la muerte por esa fe. Pero fueron personas que habitaron contemporáneamente con Jesús y con los que lo vieron y se dejaron matar por estas razones. Por lo tanto, uno podría decir, pero esas personas, si se dejaron matar por eso, tenían que estar realmente convencidas de lo que habían visto, porque muchos de ellos vivieron con Jesús y otros recibieron el testimonio de ellos directamente. Por lo tanto, alguien podría decir, se dejaron matar por algo, como tantas personas quizá murieron en la historia por una causa X, pero en el caso de ellos murieron por algo que si hubiera sido mentira, ellos sabían que era mentira, ¿no? Esto es algo que muchas veces se ha analizado, ¿no? Como ¿quién podría dejarse morir por una mentira pero sabiendo que es mentira, ¿no? Muchas personas han muerto por causas que después la gente dice fue una tontería, eso fue falso, fue una mentira, fue una ideología errada, no servía para nada y murió por algo creyendo en eso y no tenía sentido. Sin embargo, la fe cristiana se distingue porque está anclada en la historia, está anclada en la persona de Jesús. Y Jesús mismo no dijo ser simplemente un ser humano moralmente bueno que venía a transmitir verdades como podían haber transmitido cualquier otro, ¿no? Como podía haber transmitido cualquier otro. Es decir, Jesús dijo cosas muy fuertes, ¿no? Él dijo, y como acá mismo lo están acusando, diríamos, los fariseos se están planteando, él se hizo rey de los judíos, él se está declarando hijo de Dios. Y cuando Pilato, que no está mucho en ese tema, porque no tiene que ver ni con su tradición, ni con ni con la religión, o las religiones, mejor dicho, que eran
parte de su mundo, ¿verdad? Pensemos que en Grecia y en Roma, ¿no? Y en el Imperio Romano había multiplicidad de religiones. Había un mundo politeísta que es muy parecido al de hoy, ¿no? No hay mucha diferencia entre el Imperio Romano y lo que es el mundo de hoy, porque hoy en día no solamente predominan las distintas religiones, sino que también predomina ese concepto que había en la época, ¿no? De que vale todo, ¿no? Es decir, o sea, no importa lo que vos creas, si crees en cosas contradictorias igual está bien, ¿no? O sea, si decís una cosa pero después decís que crees en otra cosa y entre sí esas cosas son contradictorias, vale todo igual, ¿no? Y después, más adelante, cuando los emperadores van a ir adquiriendo cada vez más poder y más poder, van a plantear que ellos mismos son Dios, ¿no? Y cuando se plantea la idea del culto al emperador como el culto a un Dios, ¿no? Claro, son los cristianos quienes se oponen a esto. Es decir, no les preocupaban a los romanos que cada uno adorara a diferentes dioses, porque como eran politeístas tenían multiplicidad de dioses y no les preocupaba quién adorara a quién, pero sí les preocupaba que el orden del Estado fuera cuestionado, simplemente ni siquiera por revueltas demasiado, o sea, algo que pudiera atentar realmente contra el orden social, pero sí había como una soberbia de que si el emperador era tan importante que tenía que dársele el lugar como Dios, porque aparte era el símbolo del orden, ¿no? De esa sociedad. Y acá es cuando después, más adelante, los cristianos van a quedar marginados y van a ser perseguidos por decir, no, nosotros no vamos a decir nunca que alguien más que Jesús es nuestro Dios, ¿no? Y ahí va a producir esto. Y Pilato, cuando le dice qué es la verdad, en cierta manera está representando esa forma de pensamiento. Dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué le importa la verdad? ¿No? ¿De qué verdad me estás hablando? Y los romanos eran así, ¿no? Como los griegos también. Es decir, había como un pensamiento basado en los particulares, podríamos llamarlo, o sea, los particulares y los universales, ¿no? Es decir, las cosas concretas de la vida o las cosas generales o absolutas, lo que puede ser válido para todos. Y ellos se basaban mucho en el interés individual, en lo concreto, en lo particular, y no creían realmente que hubiera una verdad más arriba de ellos, ¿no? Como hoy en día la mayoría de la gente también sostiene. Pero si aceptamos a Jesús, nos damos cuenta de que nuestra dimensión de la vida cambia, porque esa angustia existencial que tiene el pensar que estamos a la deriva en este mundo, que no tiene ningún tipo de sentido en nuestra vida, que la vida humana no vale nada. ¿Vieron como a veces miramos los informativos y nos acostumbramos tanto a mirar el tema de las muertes que van ocurriendo, o escuchamos tanta violencia, o vamos viendo los desastres que van ocurriendo, y como que parece como que de a poco nos vamos insensibilizando y nos vamos acostumbrando, ¿no? Como que fuera normal eso. Y Dios no vino para eso. Es decir, Dios vino para darnos vida, para darnos perdón, para darnos amor, y para mostrarnos que si vamos en la vida como nosotros queremos, no vamos a dar la cabeza contra la pared, porque vamos a ir en contra del propósito para el que fuimos creados, ¿no? Eso sería como alguien que inventa algo, podríamos decir, y le da vida a ese algo. Deja de ser un algo para convertirse en alguien, ¿no? Y cuando le da vida, ese alguien se rebela contra el que lo creó y dice, yo hago lo que quiero, no me interesa lo que vos me decís. Pero ¿quién tiene la única facultad de saber qué debería hacer ese alguien creado? Fue su creador, ¿no? Y la Biblia también nos dice eso, ¿no? De que en cierta manera todos nosotros, como seres humanos, nos hemos descarriado y nos hemos ido para cualquier lugar y hemos tratado de rebelarnos contra el propósito para el cual Dios nos creó, ¿no? Y nos vamos dando cabezazos en la vida y vamos preocupándonos de cosas que no son las que deberíamos preocuparnos, y nos hacemos preguntas para tratar de explicar cosas que no nos corresponde explicar porque no tenemos la capacidad de hacerlo, y ahí como que vamos contra el propósito que Dios quiere, ¿no? Y sin embargo Dios nos está todo el tiempo diciendo, pero mira que ahí estoy yo, escuchá mi voz, yo me rebelé, yo me di a conocer, me hice carne, me hice un ser humano en la persona de Jesús, y entre los que vinieron antes y en los que escribieron después en toda la Biblia, allí está mi voluntad revelada desde la creación del mundo
¿no? Desde el Génesis al Apocalipsis, allí yo revelé mi plan y ahí dije, bueno, hasta acá llegó, ya revelé mi plan para la humanidad. Ahora quedan ustedes libremente seguir su camino. Pueden seguir el camino que inventé para ustedes, que es un camino bueno, con un buen propósito, o pueden seguir el camino que ustedes mismos decidan. Y Dios nos pone en esa situación hoy en día, a cada uno de nosotros. Todos nosotros en algún momento vamos a tener que tomar decisiones en la vida. Si nunca tuvimos la oportunidad de entregar nuestra vida a Dios, Él nos da esa oportunidad hoy. Nos invita a que no hagamos como Pilato, ¿qué es la verdad? No me interesa la verdad, ¿no? Sino que digamos, bueno, ¿existirá una verdad? Bueno, quizás sí. Bueno, entonces por lo menos te doy el beneficio de la duda. Quiero probar conocerte. Si estás ahí, mostrámelo. Y he escuchado muchísimos testimonios a lo largo de toda mi vida de gente que estaba en situaciones extremas y que sin que nadie les hablara, ni les predicara, ni siquiera sin leer la Biblia misma, buscaron a Dios y tuvieron un encuentro personal con Dios porque tuvieron la humildad de decirle a Dios, si estás ahí, mostrate. Y le creyeron, ¿no? Tuvieron esa humildad de creerle, de dar el beneficio de la duda a Dios. Y ese es el primer paso. Si tomás esa decisión, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Te va a dar el perdón de tus pecados, ¿no? Porque acá hay un tema muy importante. Es decir, todo esto que hemos hablado, esa intención del ser humano de apartarse, de ir para cualquier lugar, tiene que ver con nuestra naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa. Y todos pecamos. Todos los seres humanos pecamos. La Biblia dice eso, ¿verdad? Que todos desde el vientre de nuestra madre ya venimos en pecado al mundo. Por lo tanto, nadie es mejor que otro. Dios lo que nos ofrece es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos pide que le entreguemos nuestra vida por amor, porque nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y si nos ama y quiere lo mejor para nosotros, lo que quiere justamente es que el pecado deje de destruirnos, como está haciéndolo, ¿verdad? Y que nos transforme. Y para eso vino Jesús a este mundo, para morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que ese precio que había que pagar por el pecado nuestro fuera pagado. A mí me asombra la capacidad que tienen algunas personas, o mejor dicho, la forma de vivir la vida de ciertas personas que no pueden pensar ni siquiera que haya un Dios que realmente se dio a conocer y se mostró a ellos, ¿no? Es decir, a veces hablamos de un Dios que creó todo y después se fue y se apartó y nunca más intervino, y eso sería totalmente terrible, ¿no? Y a veces hasta le echamos la culpa a Dios pensando que desde esa noción pensamos que a Dios no le preocupa nada de lo que nos pasa, y que porque me pasó esto y porque me pasó aquello y el problema que tuve y aquello que pasó y por qué esto y por qué lo otro, y no nos damos cuenta de que el pecado humano es lo que desembocó en tantas cosas y sigue haciendo desembocar nuestra vida en muchas cosas. Pero lo bueno y la buena noticia es que Dios tiene una forma de transformar nuestra vida, de restaurar nuestro pasado, y no importa lo que hayamos hecho. No importa que tengamos un pasado de delincuencia, no importa que tengamos un pasado de adicciones, no importa que tengamos un pasado de angustia existencial, no importa que tengamos un pasado de diferentes formas de vida que nos estaban destruyendo y a la de nuestro entorno. Dios puede transformar toda nuestra vida. Y como los que somos ya cristianos, los que un día decidimos, porque esto es una decisión, ¿verdad? No es algo que nadie nos impone, porque no nos pueden imponer eso. Es decir, aunque nos traten de imponer, nunca van a poder imponernos que aceptemos a Jesús, porque yo puedo decir sí o no. Los que un día tomamos esa decisión, realmente podemos decir como testimonio que vale la pena, y que si tomamos esa decisión no nos vamos a arrepentir, y que si somos cristianos, ¿no?, como muchos de los que estamos acá y los que quizás estén escuchando, Dios tiene grandes planes para nosotros de aquí en más, ¿no? Eso no significa que no vamos a tener problemas, dificultades, cosas que no vamos a entender. Las vamos a tener, y vamos a tener que sobrellevar muchas cosas, y a veces las cargas de los demás también, no solo las nuestras, porque también Dios nos llama a eso. Lo importante es que un día el Señor Jesús nos va a venir a buscar, ¿no? Y si nos toca partir antes de este mundo, antes de que Él vuelva, si nos llega la muerte, que nos puede llegar en cualquier momento a cada uno de nosotros, lo importante es saber que hasta hoy yo estaba tranquilo sabiendo que si me toca partir, toda mi vida está en las manos del Señor, y que nada escapa a su control. Así que yo voy a invitarlos a que podamos orar para terminar, y que sigan leyendo estos pasajes en sus casas y profundizando,
Y que no seamos como esas multitudes que iban tras Jesús, quién sabe por qué razones, pero que después no tuvieron ningún problema en apoyar su muerte. Más allá de que había un plan, ¿verdad? Porque Jesús se entregó a sí mismo. Pero la actitud esa, que a veces puede ser la nuestra, ¿no? Que seguimos crucificando a Jesús, ¿no? Jesús quiere que podamos cambiar, ¿no? Que Él no sea solamente nuestro Salvador. Muchos van tras Jesús para que sea el Salvador, y para eso vino a buscarnos, pero Él también quiere ser nuestro Señor, quiere ser nuestro Rey y quiere ser nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude, que podamos vivir esto, y yo voy a orar y voy a pedir que podamos estar pensando cada uno en qué área de mi vida tengo que dejar mis propios intereses, ¿no? Y pensar en el propósito para el que Dios me está llamando hoy. ¿Qué cosa quiere Dios que yo haga hoy? Para servirlo a Él y para servir a mi entorno, para amarlo a Él, para amar a mi entorno y para cumplir el propósito para el que me creó y para el que me ha llamado. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de tener tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú viniste a este mundo hace 2000 años, tu mensaje es tan vigente hoy en día como lo fue en aquel tiempo, porque es un mensaje que nunca se va a terminar. Y te agradecemos porque tú viniste a este mundo, te hiciste hombre, te hiciste carne, para morir por cada uno de nosotros, para entregar tu vida, para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Padre, quiero que nos bendigas, que nos ayudes. Señor, perdónanos por todos nuestros pecados, perdónanos por las veces que pecamos, que fallamos, que nos apartamos del camino que tú quieres, y que en resumidas cuentas lo que hace es destruir a otros y destruirnos a nosotros. Por eso, renuévanos, ayúdanos a corregir nuestra vida a diario, a pedirte que nos cambies permanentemente, tanto nuestra mente, que tiene que ser renovada, nuestra razón tiene que ser renovada, como nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos, todas esas zonas de nuestro interior que necesitan más de ti, nuestra alma, Señor, y también nuestro cuerpo, Señor, toda nuestra integridad, todo nuestro ser, que podamos centrarnos en tu palabra para que entendamos realmente el propósito para el que nos llamaste a cada uno. Y yo te quiero pedir, Señor, que si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje y que aún no te ha recibido como Señor y Salvador de su vida, que pueda entregar su vida a ti y pedirte que seas el Señor y el Rey de su vida, Señor. Gracias por todo, te bendecimos y te pedimos que nos despidas con tu bendición en este día, en toda esta semana, y que, Señor, en los próximos días, al pensar en lo que es la Pascua, Señor, pensemos que tú viniste a este mundo para salvarnos, para entregar nuestras vidas y para no morir, Señor, como Señor, el pecado quiere hacer en nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Me gustaría terminar la reunión cantando una canción. Yo voy a invitar a las chicas a que puedan estar cantando, para cantar esa que dice: nunca entendí aquella historia de un Dios que, despreciando gloria, se acercó hasta nosotros. Qué ejemplo, ¿verdad?, que nos dio. Siendo Dios, desprecia su gloria, en el sentido de que, si bien, es decir, nadie le tiene que decir que Él es glorioso, pero Él renuncia a eso para mostrarnos el camino, y no le importa ser maltratado por amor a cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar esta canción, página 13 de los cancioneros, y que sea una verdad lo que dice después, ¿no? Que todos podamos decir: hoy descubrí, sí descubrí, que todo lo que hizo fue por mí, por amor a mí, en lo individual, y obviamente después se lleva a la colectiva, pero empezó por mí, por vos. Vamos a ponernos de pie para cantar con ganas esta canción, los que deseen hacerlo. Nunca entendí aquella historia de un Dios que despreció
anunciando gloria, se acercó hasta nosotros y bajó a un pueblito muy pequeño, se hizo pobre siendo dueño del universo, vino al mundo y murió. Pero hoy descubrí, sí descubrí la causa que a Jesús llevó a morir. Pero hoy descubrí, sí descubrí que todo lo que Él hizo fue por mí. Este rey vino a salvarnos para poder perdonarnos, su vida puso por nosotros, nos amó. Despreció todos sus honores, sufrió castigos los peores y a la muerte por nosotros se entregó. Pero hoy descubrí, sí descubrí la causa que a Jesús llevó a morir. Pero hoy descubrí, sí descubrí que todo lo que Él hizo fue por mí. Muy bien, pueden tomar asiento.